Uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todos aquí? Bienvenidos a un nuevo video de mierda, por ejemplo. A ver, creo que está mal configurado el micrófono. Ahora creo que está perfectamente porque ahora solamente me estoy escuchando yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. La verdad he estado un poco inactivo por durante 2 semanas. Qué raro, la verdad. O sea, nada para nada esperado. Hoy voy a tocar un tema bastante polémico. No polémico, sino que es muy subjetivo, la verdad. O sea, vengo a hablar de los increíbles podcasts. Sí, esa increíble... Sí, esa impresionante forma de crear contenido en el 2022, que evidentemente existe de muchos años, pero que este año, o el año pasado, han pegado un boom súper importante. Te puede parecer entretenido, depende mucho de la persona que haga el podcast, de los invitados y de cómo también hablan o de qué hablan. Hay muchos que hacen basura, por decirlo así. Los podcasts al final son básicamente o resumidamente es lo que está llegando a muchos lugares de muchas formas. O sea, por ejemplo, hay entrevistas, gente que solamente está hablando. Por ejemplo, yo intenté hacer podcast, subí a Spotify, pero la verdad el asunto no sentí que fue algo como que me gustara. O sea, lo probé, hice 2 capítulos, pero al tercero pues no sentí que lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque para hacerlo bien, o al menos como me gustaría a mí, tengo que poner ciertos micrófonos, ciertas cámaras. Si lo quieres hacer con video, porque también solamente puedes por audio, estilo radio. Antes solamente era de esa forma convencional, no había mucho del estar hablando así con varias personas y estar haciendo cambios de cámara, cambio de escena. Entonces, hay podcasts buenos, hay podcasts bastante interesantes, pero también está el podcast que es basura, literalmente es basura. Hay creadores de contenido que literalmente lo que hacen es, no son nada entretenidos, sacan cosas que no son interesantes. Entonces es como muy complicado ese mundillo hasta el punto que se vuelve cansino. ¿Y por qué se vuelve cansino? ¿Qué pasa? Una de las razones principales por la que todos los podcasts actualmente se volvieron disparados. La primera fue la pandemia. Entonces una forma fácil, entre muchas comillas, también tediosa, porque es que está en la parte hacerlo uno puta mierda, pero también está hacerlo uno bien organizado. Por ejemplo, para mí los mejores podcasts en español está The White Project, que aunque tiene opiniones que no me gustan, obviamente, porque al final de eso se trata, creo que es un podcast donde yo lo paso bien, también por los invitados. O sea, si es un invitado que irrelevante, pues no lo veo, pero la mayoría pues me los he visto. Y aunque me ha pasado eso de decir, no voy a, o sea, lo voy a ver para ver qué piensa esta persona y está bien, ¿no? Está correcto y al final terminas conociendo a esa persona por ese podcast y te interesa todo lo que después haga después del podcast. También como entrevistado, por decirlo así, te da también ese plus, más cuando vas a ese tipo de podcast que son un poquito más reconocidos. Pero hay podcasts que son los de TikTok, pero no todos, obviamente. O sea, en TikTok es una red social muy criticada. O sea, creo que todo el mundo criticamos TikTok hace 3 años, pero gracias a la pandemia, pues TikTok agarró esa fuerza porque era con formato que tienes de todo es más fácil. Porque solamente estás viendo, estás llenándote de información y solo estás deslizando. Entonces es súper fácil. Creo que un error que cometió TikTok, a mi criterio, o sea, para mí es como muy cansino, es el de meter más de un minuto en un video. O sea, ¿por qué? Porque al final lo que tenía TikTok era eso, ¿sabes? O sea, esa chispa de que podías verte un video en un minuto y tu creatividad tenías que resumirla. Por ejemplo, hoy voy a grabar un video para YouTube. Como no estoy monetizando, me la pela mucho el minuto, pero por ejemplo en YouTube, para monetizar bien y ganar bien, tienes que hacer 10 minutos para monetizar bien. Pero en TikTok, como no monetizas, como no ganas dinero con eso, o no es tu fuerte entrar, porque según hay casos de que gente súper famosa, súper conocida, que tiene reproducciones, gana dinero, pues la mayoría no gana dinero, pero lo que hace TikTok es simplificarlo. Entonces, siento que ha perdido un poco esa simplificación. No paso tanto como antes pasaba. ¿Por qué? Porque si quiero ver una información que me interesa, hay gente que lo hace por 4 partes y cada parte 3 minutos. Entonces, es verte un video de YouTube. Entonces, hay otros que ya tienen 10 minutos. Entonces, es como... No, me gustaba mucho porque era como en un minuto podías verte todo un video y quedabas... Es como arma de doble filo porque también estaba la opción de que muchos te hacían un video de 10 minutos en 10 partes y esperar de que esa persona suba 10 partes. Eso será muy cansino también. Es bien complicado. Pero para mí personalmente, como lo digo, para mí es un error el haber puesto 10 minutos. O sea, para mí me parece excesivo para verlo en el teléfono 10 minutos. Ya está, resumido. Mucho me metí a esta parte que no debía meterme. Entonces, en TikTok te aparece un montón, cantidad exagerada de podcast. O sea, literalmente a veces podcast de 10 que solo miran 10 personas. Vale, está bien. O sea, está bien de que al final si tú quieres crear contenido, si te gusta el mundo del podcast, está bien que tú creas. Y eso, sumado a que tocan literalmente los mismos temas.
O sea, es que no cambia nada, o sea, es tan irrelevante porque solo estás viendo opiniones de muchas personas distintas, no hay variedad. Ahora, te estoy hablando de los podcasts que me aparecen en TikTok. Otra forma es que hayan podcasts súper desconocidos, que hablen de música, que hablen sobre la psicología, que hablen sobre, bueno, un tema o una carrera en específico. Pero el detalle está que cuando tanto repites, o sea, si uno me está hablando de cámara, o sea, de cámaras, y voy y miro 4 diferentes podcasts que están hablando de lo mismo, es cuando se vuelve cansino, repetitivo y te hace odiar este mundo. Porque el podcast es bueno. Tú puedes hacer lo que sea mientras estás escuchando un podcast. Es necesario, ahora, no es necesario como el 80%, o sea, no utilizas video. Normalmente, pues todos los podcasts siempre está la parte auditiva, no te pierdes nada con solo escucharlo. En cambio, los videos, pues te puedes perder ciertos momentos porque no estás viendo, no es nada visual, es todo visual, ¿sabes? Es un video. Entonces, esa es la ventaja que tiene el podcast. O sea, tú puedes escucharte 25 podcasts al día mientras estás trabajando o mientras te estás haciendo una paja, yo qué sé. Entonces, esa es la ventaja. Pero como lo digo y lo repito y lo vuelvo a decir, es muy cansino. Entonces, ojalá pare. Y no digo que solamente se queden los grandes o lo entretenido o solo lo que me gusta a mí, para nada. Simplemente que si te gusta hacer podcast, hazlo. Pero trata de innovar. Trata de hacer algo diferente. No hagas lo que hace el resto. Por ejemplo, en Honduras, yo conozco pocos podcasts, la verdad. O sea, por ejemplo, pero ¿qué hablan? De chistes súper mal elaborados. Los hijos de Morazán. Que ya vamos a hablar en otro video sobre eso. Entonces, ojalá cambie. Ojalá que la gente que realmente le gusta este mundo, que lo aprecia y que lo ama, porque al final lo importante es que también ames lo que hace. Cuiden más esa parte, ¿sí? O sea, hablar de un tema, evidentemente, no todos los temas son tocados. No hagas lo mismo, o sea, no opines sobre lo del mundial, lo de Messi, y en 45.433 podcasts está eso. Dame innovación y yo te voy a dar la visita. Creo que eso sería de mi parte, esto sobre los podcasts. Ahora me toca editar esto, no sé cuándo lo subir. De antemano, pues hoy es 26 de diciembre. Desearles una feliz Navidad retardada y les deseo un feliz año nuevo. Este será el último video del año y esperamos que el 2023 sea una cantidad de videos bastante fuerte. Entonces, creo que el otro video ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer. Así que, más que nada, es una crítica a cierto personaje. Entonces eso, espero que les haya gustado. Si les gusta, pues denle un pulgar arriba. Y lo que está en TikTok, pues me pueden seguir por YouTube, que es ahí donde voy a prácticamente estar subiendo todos los videos. En TikTok pues solo subo ciertas partes y demás. Y ya está.